Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de geomecánica del día martes 17 de noviembre, continuando con el tema de estabilidad de taludes. Lo que revisamos la semana pasada fue una introducción a este tema, contándoles de qué se trataban los taludes y qué eran algunos ejemplos de situaciones en la cual uno podría estar interesado en la estabilidad de este tipo de estructuras geotécnicas. Voy a retomar con la presentación anterior, mostrándoles algunas de las causas más comunes de fallas de taludes, entendiendo que estas causas de alguna manera también nos dan una señal de cómo se podrían eventualmente estabilizar estas estructuras. Después de comentarle esto, voy a pasar a revisar un apunte que les subí hoy en la mañana referente a cómo poder calcular el factor de seguridad al deslizamiento de taludes en materiales granulares sin cohesión, tanto en condición estática como pseudoestática. Y al final de la clase también voy a comentar un poco, voy a empezar a tratar el tema de el método de las dovelas que se utiliza para poder determinar factor de seguridad de suelos que tienen tanto una componente friccional de la resistencia al corte como una componente cohesiva. Este método de las dovelas está implementado en varios software de índole geotécnica, digamos, y se utiliza bastante en la práctica ingenieril. Por lo mismo, la tarea de este curso, que se la subí el día de ayer, va a hacer uso de ese tipo de software para poder resolver un problema más o menos realista, ¿ya? Así que eso quizás lo podemos conversar al final de la clase. Eh, Como les comentaba, esta tarea ya está disponible en la sección de cursos correspondiente. Me parece que está en material docente, así que mi sugerencia es que la descarguen y la puedan revisar. Así que vamos a comenzar con la clase de hoy, comentándole las causas de por qué fallan los taludes, ¿ya? Entonces, voy a hacer un zoom aquí para mostrar un poquito más en detalle. Esto está en el libro de Voodoo, si es que lo quieren revisar con más calma después. El primero de ellos, la principal causa, es la que aparece ahí con la letra A, que es la inclinación excesiva de un talud, ¿ya? Entonces, se fijan ahí, aparece una línea segmentada que indica el nivel original del talud y por alguna razón este talud se hizo más empinado. El ángulo que define este talud se hizo más grande. Ahora, este aumento de la inclinación se puede deber, por ejemplo, como veis acá, al caso de una erosión. Esa erosión puede ser producto de procesos naturales. Sin embargo, en algunos casos también podría ser por acción antrópica, ¿ya? Alguien a lo mejor quisiera estar interesado en utilizar parte de ese espacio que está bajo el talud, por lo tanto podría empezar a perfilar un poquito el talud y el hecho de que la inclinación aumente hace que esta estructura sea más insegura. Vamos a ver más adelante que en realidad el índice que se utiliza en geotecnia para poder establecer qué tan seguro es un talud de este tipo, en términos de las fuerzas solicitantes y resistentes, es el factor de seguridad. Entonces, el hecho de aumentar la inclinación está reduciendo el factor de seguridad de ese talud. El segundo que aparece ahí en con la letra B se refiere a erosión, ¿ya? Erosión por flujo, en este caso puede ser un río, un, cualquier curso de agua, digamos, que vaya fluyendo en la dirección de la lámina, ¿cierto? Entrando o saliendo de la lámina. Es bastante parecido al caso anterior, solo que ahora la erosión se da producto de un agente hidráulico, ¿ya? Básicamente el concepto es el mismo. Esa erosión genera que el talud se pueda inclinar un poco más y producto de esa inclinación excesiva podría haber desestabilización. Desestabilización quiere decir que van a haber movimientos del talud. Y eventualmente una falla hasta que se acomode el sistema a una situación en la cual las fuerzas resistentes sean capaces de acomodar las fuerzas solicitantes, ¿ya? O en otras palabras, que las fuerzas resistentes sean mayor que la fuerza solicitante. El tercero, a ver, vamos
Voy a ir un poco desordenado. Quizás este de acá, el G, voy a tratar primero. Eh, Otra fuente importante, digamos, de desestabilización de taludes es cuando se hacen excavaciones al pie de ellos, ¿ya? Entonces aquí, imagínense que originalmente esto era así, digamos, con la línea segmentada. Y resulta que a alguien se le puede haber ocurrido hacer una excavación para realizar cualquier tipo de obra. Entonces lo que ocurre con eso es que, fíjense que la inclinación del talud más o menos se mantiene constante, no hay un gran cambio, pero sí lo que cambia considerablemente es la altura del talud. Entonces si originalmente la altura del talud era esta, cuando se materializa la excavación uno podría pensar que la altura ahora ha aumentado. ¿Ya? Entonces, producto de ese aumento de altura es que también podría darse la situación de que este talud fuera más inseguro. Entonces, es muy importante evitar tanto los cambios en inclinación como los cambios de altura o la pérdida de soporte que puede experimentar un talud al pie, como esta excavación en el fondo. Hay una situación que no aparece acá, que se las voy a comentar, aprovechar este dibujo, es que a lo mejor yo podría tener acá el terreno natural y esto podría estar lleno, digamos, sin necesidad de haberlo excavado, digamos. Pero sí lo que puede haber ocurrido es que a lo mejor existía aquí un contrafuerte, ¿ya? Material aquí que estaba dispuesto de tal manera que lo que hace es reforzar el pie del talud. Este tipo de soluciones se utilizan mucho en ingeniería. Cuando un talud está eh, en una condición relativamente inestable, si uno quiere agregar o mejorar un poco su estabilidad, uno podría eventualmente eh, materializar aquí un contrafuerte, ¿ya? Entonces para eso necesita movilizar material y hacer ahí una especie de refuerzo al pie. De esta manera se aumenta la estabilidad y esos movimientos que aparecen ahí indicados con una flecha se reducen. Entonces uno no necesariamente tiene que materializar una excavación para debilitar el talud, sino que eventualmente podría también eliminar ese elemento que actúa como contrafuerte, ¿ya? Entonces, de cualquier manera, lo que se está haciendo en esas dos situaciones es debilitar el pie del talud y por ende comprometer la estabilidad. Si van teniendo dudas a medida que yo voy explicando estas condiciones, me avisan y yo lo repito. Después, si nos pasamos al C, ahora empieza a aparecer el efecto del agua, ¿cierto? Que ustedes saben que el agua es bastante nociva para la resistencia al corte de los materiales granulares, dado que el esfuerzo efectivo, que es el que controla la resistencia al corte, se ve reducido por los aumentos de presión de poro. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que hay una grieta ahí, se indica con el nombre crack y además se especifica que está llena de agua, ¿cierto? Y que eventualmente esa agua que se mete puede alcanzar una parte más débil del material que está dentro del muro, ¿cierto? Que se indica como un thin, weak soil layer, ¿cierto? Que es una capa delgada y de suelo débil. Entonces, eventualmente la lluvia lo que podría hacer es generar infiltraciones que llegaran hasta esa capa más débil y que las fuerzas de flujo que se ejercen ahí puedan reducir la resistencia de esa capa, ¿ya? Entonces aquí la descripción dice rainfall fills crack and introduces seepage forces in the thin weak soil layer, lo que repercute en una reducción de la resistencia al corte de esa capa. Entonces también hay que tener en consideración todos los efectos de presiones de poro que puedan comprometer la estabilidad. Este es un caso súper particular, ¿no? Donde eh, hay una discontinuidad en el suelo por donde ingresa el agua, hay además una capa más débil, pero en el caso genérico, el solo hecho de que el talud a lo mejor esté sometido a fuerzas de infiltración, ¿ya? O se pueda generar una red de flujo producto de lluvias o
quizás un sistema de almacenamiento de agua en la parte superior del talud, eso ya podría comprometer la estabilidad. Este es un caso muy particular, pero en realidad siempre que hay agua en estos sistemas, se puede ver comprometida la estabilidad, para tener en mente. Naturalmente, lo que nosotros siempre estamos bastante vulnerables en países como Chile, dada su alta sismicidad, son los efectos de los terremotos, ¿cierto? Entonces, los terremotos pueden generar fuerzas inerciales en los taludes, que se pueden traducir en estas fuerzas que aparecen aquí en la vertical y en la horizontal como una flechita. Y esas fuerzas adicionales al peso de la estructura, al peso de la masa que eventualmente podría verse comprometido en un análisis de estabilidad, puede también reducir la estabilidad o reducir el factor de seguridad. ¿Ya? Otro caso de inestabilidad de taludes se da en taludes que están en contacto con embalses de agua, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí tenemos una condición original en la cual se indica que hay un alto nivel de agua, ¿cierto? High water level, que está acá. Entonces, imagínense que ese es el nivel original. Cuando este sistema está en equilibrio, ese nivel de agua, donde uno puede ver el, el nivel, digamos, ¿cierto? Si uno se va al suelo que está a la derecha, eso genera un cierto nivel freático, que por el hecho de estar en equilibrio todo, el nivel freático también debiera estar cerca del mismo nivel, ¿no? Lo que estoy dibujando acá. Bueno, resulta que cuando estos reservorios de agua son descargados, de tal manera que los niveles de agua bajan hasta el nivel que se indica como low water level, ¿cierto? El agua en el suelo no es capaz de responder tan rápidamente, por lo tanto se genera una red de flujo que es compatible con las líneas segmentadas que están a la derecha, y esa red de flujo naturalmente genera infiltración en el suelo o fuerzas de flujo, ¿no? Y esas fuerzas de flujo, sumado al desconfinamiento que se ejerce, producto de que el agua ya se removió al pasar desde el nivel alto al nivel bajo, todas esas fuerzas que están siendo aplicadas sobre la cara del talud de alguna manera como una sobrecarga, ya no van a existir. Por lo tanto, ambos efectos combinados pueden hacer que ese talud esté en una condición más desfavorable. Producto de que hay flujo ahora, se le remueve la sobrecarga del agua en la cara del talud, por lo tanto, las fuerzas resistentes van a ser menores y además las fuerzas solicitantes van a ser mayores. Entonces, el efecto combinado de eso hace que ese talud pueda verse sometido a solicitaciones mayores. Entonces, también es una condición que hay que tener en cuenta cuando uno está trabajando en proyectos de este tipo. Ya. Muchas veces cuando uno materializa un talud, y sobre todo taludes naturales, digamos, lo que uno quiere hacer, ¿cierto?, es excavar o perfilar, digamos, cierto sector para poder alcanzar esta inclinación que yo les mencionaba, que de alguna manera satisface la condición de equilibrio, ¿no? Pero resulta que muchas veces uno no tiene acceso a toda la estratigrafía de ese suelo o de esa roca, eventualmente. Por lo tanto, muchas de las características geológicas del macizo, del suelo o del macizo rocoso que uno está interviniendo, no las conoce en detalle. No es capaz tampoco de conocer la estratigrafía. Y lo que ocurre es que muchas veces uno podría desconocer la presencia de algún tipo de material que tenga una resistencia al corte menor que la que uno tiene considerada. Entonces lo que aparece en este caso, en el caso E, es que pueden haber suelos de características geotécnicas peores, con baja resistencia al corte, que estén orientadas de alguna manera en la dirección en que este talud se podría mover. Entonces, si el talud tuviera la forma que aparece ahí, el movimiento naturalmente tendría que ser desde la derecha hacia la izquierda. O sea, la estructura, los esfuerzos harían que esto se moviera en esa dirección. Si eso se combina con el hecho de que hay
suelos de características más débiles que están manteando en la misma dirección. Fíjense, la orientación también es decreciente hacia la izquierda. Entonces podría ser que esas discontinuidades débiles sirvieran de alguna manera para facilitar el movimiento del talud en esa dirección. ¿Mm? Entonces, cualquier material que a lo mejor pueda favorecer el movimiento, si yo no soy capaz de incorporarlo o de conocerlo de antemano en mi diseño, podrían comprometer la estabilidad. Ahora, muchas veces el diseño de esta estructura y la construcción no siempre tienen toda la información o son capaces de generar una prospección geotécnica que sea capaz de detectarlas. ¿Mm? Entonces, muchas veces esas características a lo mejor no se conocen. Y lo que uno tiene que ir haciendo en el tiempo es monitoreando el comportamiento de estas estructuras para ir viendo si eventualmente los movimientos son cero, si eventualmente los movimientos se pueden acelerar en el tiempo y si llegara a ser el caso, poder generar medidas de mitigación o de refuerzo. ¿Ya? A lo mejor ahí construir una pared, reforzar ese suelo de alguna manera con algún tipo de elemento más estructural, etc. ¿Ya? Entonces también aquí lo que tenemos es el desconocimiento de las características del talud completo. Lo que en todos los otros casos, ustedes si se fijan, eran como taludes medianamente homogéneos. Siempre la incertidumbre de no conocer el material donde se está construyendo puede generar situaciones en las cuales la estabilidad se puede comprometer. Bueno, y otra súper importante fuente de desestabilización de un talud es poner sobrecarga en el coronamiento. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen una situación en que está un talud con una cierta inclinación, cualquier cosa que yo vaya a construir arriba, eso va a generar una fuerza que va a solicitar el talud, va a hacer que sea más inestable. ¿Ya? Si yo quisiera, por el contrario, estabilizar una masa de suelo, así como yo les dije que uno a veces reforzaba el pie del talud, generando ahí contrafuerte o estructura en esta zona, ¿cierto? Idealmente para estabilizar uno también debiera eliminar todo tipo de sobrecarga en la parte superior. Entonces, esto, si es una situación compleja en la cual la estabilidad no está garantizada, uno debiera tratar de evitarlo. Ahora, si la obra o el proyecto trata efectivamente de generar una estructura de este tipo, uno tiene que calcular considerando todas las sobrecargas que puedan existir en ese lado. Y eventualmente también reforzar el talud quizás si es necesario. ¿Ya? Entonces, es bastante bueno tener a la vista estos mecanismos de falla de taludes porque más allá de los métodos que uno pueda utilizar para calcular el factor de seguridad, que es algo que ya vamos a ver más en detalle adelante, de todas maneras uno tiene que entender los procesos físicos que hacen que estas estructuras se desestabilicen. ¿Ya? Entonces, aumento de inclinación, remoción de la base, sobrecarga en la parte superior, fuerzas de flujo, fuerzas inerciales producto de terremoto, materiales, ¿cierto? O estructuras geológicas que yo desconozco y que hacen que esto pueda fallar, erosión por el agua, etc. Aquí, por ejemplo, no se menciona la erosión por lluvia. La lluvia también puede generar erosión superficial del talud y hacer que los taludes se empinen más de la cuenta. Entonces, ya teniendo en mente esos procesos, uno puede empezar a adivinar hacia qué dirección va la estabilidad, si está mejorando o está empeorando. Uno tiene que tener tenerlos claros para poder establecer cuándo se puede encontrar una condición que es poco favorable para la estabilidad. ¿Ya? No sé si tienen duda al respecto. Para abordar el siguiente tema relacionado con la estabilidad de taludes en materiales granulares sin cohesión, quisiera que recordáramos esta imagen donde se muestra una duna que está conformada por arena, movilizada por el viento, y esa arena es capaz de formar este tipo de estructuras, ¿cierto? Donde lo que yo hice simplemente fue tratar de estimar cuál es el ángulo de inclinación de esos taludes.
Entonces, si yo me imagino cómo está constituido esos taludes, digamos, ya sea para uno o para otro lado, está constituido por partículas que están en tal condición de equilibrio que son capaces de mantener estos ángulos casi perfectamente tendidos, ¿cierto? Con una inclinación en este caso de 28 grados. Si pensamos también que estas dunas se dan muchas veces en ambientes que hay muy baja humedad y partículas de arena, ¿cierto? Que son capaces de ser transportadas por el viento, entonces es fácil pensar que aquí los efectos cohesivos pueden ser bastante menores, salvo que no se vaya a profundidades mayores donde el efecto del viento ya no es tan efectivo. Es probable que en la parte superficial yo solamente tenga partículas de arena que están de tal manera acomodadas que son capaces de tender estos taludes. Lo mismo podría ocurrir en una situación como esta, ¿no? Donde yo estoy generando un acopio de material, que en este caso es un material granular menos convencional, ¿cierto? Es maíz, ¿cierto? Pero lo que ocurre aquí es, claro, el proceso de depositación ya no es el viento, sino que es una correa transportadora que trae el grano, y el grano al caer en ese acopio forma un cierto ángulo que es aquel ángulo en el cual las partículas se acomodan de tal manera que cada grano va a estar sometido a una fuerza solicitante, producto de su peso, y va a estar en una condición de resistencia al corte debido a la interacción con las partículas vecinas. Entonces, en este caso, fíjese que el ángulo es un poquito más chico que en el caso anterior, según lo que yo calculé era 22 grados. 22 grados de inclinación, producto de que estos granos, si ustedes recuerdan cómo es maíz, son mucho más suaves, no son tan angulosos y son más redondeados que una partícula de arena, por ejemplo. Entonces, los ángulos que se tienden son mucho más acostados, no son tan inclinados como en el caso de la arena. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son casos donde los materiales granulares forman taludes y estos materiales no tienen cohesión, sino que simplemente están formadas por granos cuya interacción es puramente friccional. Este tema de la estabilidad de taludes en materiales no cohesivos la trato en este apunte que le subí hoy en la mañana, donde se analizan 4 casos. El primer caso es un talud en suelo no cohesivo en condición ya sea seca o húmeda, digamos, en condición estática primero, y después en condición pseudoestática, que es aquella condición que trata de representar los efectos de un terremoto. El tercer caso es también un caso estático, pero ahora de un talud que se encuentra sumergido. Y el último caso es el mismo talud sumergido, pero en condición pseudoestática. ¿Ya? Esos son los 4 casos que van a encontrar en este apunte. Y como les mencionaba, ese material de ahí está formado solo por grano, no tiene cohesión. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a considerar para poder hacer el análisis de estabilidad en este caso es que primero tenemos que tratar de identificar un potencial mecanismo de falla. Ese potencial mecanismo de falla para este caso lo vamos a asumir plano. Vamos a decir, existe aquí eventualmente una potencial superficie de falla que está dada por esa línea segmentada y esa potencial superficie de falla va a formar una cuña. Esto que estoy hablando acá es muy parecido a lo que nosotros hicimos cuando analizamos la estabilidad de los taludes. En el caso de la estabilidad talud, si ustedes recuerdan el experimento que hicimos en el laboratorio, que yo les puse fotografía y además les dejé un video para que ustedes lo revisaran, dependiendo de si la estructura de contención se movía en una u otra dirección, generando una condición activa o pasiva de carga, se formaban también cuñas de falla, ¿cierto? A lo largo de una superficie potencial de falla. Eso ya de alguna manera lo vimos que podía ocurrir físicamente en el caso de una estructura de contención. Entonces, en este caso del talud, no existe esa evidencia, pero vamos a suponer que se podría encontrar una potencial superficie de falla, además es plana, para hacer simple el análisis. Entonces, la superficie de falla va a estar caracterizada por un ángulo beta, mientras que la inclinación del talud
va a estar caracterizada por un ángulo alfa mayor, ¿cierto? Entonces, para poder analizar qué tan estable es este sistema, vamos a introducir el concepto de factor de seguridad. El factor de seguridad en el caso de la estabilidad de muros relacionaba las fuerzas resistentes con las fuerzas solicitantes. ¿Ah? Y lo que hacía era aplicarse para dos condiciones o dos verificaciones de estabilidad. Una verificación del deslizamiento de la estructura de contención y otro del volcamiento. En el caso del deslizamiento, lo que se comparaba eran fuerzas, las fuerzas que hacían que el muro no deslizara, dividido por la sumatoria de fuerzas que hacían que el muro deslizara a lo largo de la base. Y por el lado de los momentos, que eran los que nos permitían determinar el factor de seguridad del volcamiento, lo que se hacía era lo mismo. Se identificaban todos los momentos resistentes que impedían que el muro girara y se comparaban con los momentos solicitantes. En este caso, dado que nosotros estamos definiendo una cuña de falla y una potencial superficie de falla, vamos a definir un factor de seguridad de deslizamiento de esa cuña a lo largo de esa superficie. ¿Ya? Entonces, lo que dice más abajo es que la estabilidad de la cuña se analiza mediante un diagrama de cuerpo libre, donde el peso de la cuña, que es W, se descompone en una componente en la dirección paralela al plano de falla y una componente normal. Entonces, todo el análisis se hace en la dirección de deslizamiento. ¿Ya? Esto desliza hacia abajo, naturalmente. Entonces yo podría ahí reconocer tanto la fuerza solicitante que hace que este sistema deslice, como la fuerza resistente. La fuerza solicitante es una componente del peso, que es W por seno de beta, donde beta es la inclinación de la potencial superficie de falla. Y la fuerza resistente está dada por la normal por tangente de phi, que ese es el coeficiente de roce del material a lo largo de esa superficie. Entonces, definiendo el factor de seguridad como el factor de seguridad del deslizamiento como la fuerza resistente partido por la fuerza solicitante, uno puede llegar a la conclusión de que ese factor de seguridad es tangente de phi dividido por tangente de beta, donde beta es la inclinación del plano de falla, nuevamente. Entonces, la deducción en este caso es bastante simple. El único problema de esta deducción es que, si ustedes se fijan, es bastante simple. Tangente phi. Phi es el ángulo de fricción interna del material. O sea, debiera yo conocerlo. Y por otro lado, beta es un parámetro que caracteriza la inclinación de la superficie de falla. El problema es que yo a priori no conozco ese ángulo beta. Ocurría lo mismo en el caso de taludes, cuando yo quería encontrar la inclinación de la cuña, de la superficie de falla que definía la cuña de falla de un muro. Tampoco conocía el beta en ese caso. Entonces lo que debo hacer es tratar de evaluar la condición más desfavorable de ese beta para poder encontrar el mínimo factor de seguridad para este caso. Si es que yo me fijo en el ángulo beta puede ir desde 0, que es algo perfectamente horizontal, lo cual me daría una cuña infinita, hasta un ángulo alfa. Esos son los valores en los cuales se puede mover. Por otro lado, yo sé también que la función tangente de beta es una función creciente. Es decir, tangente de 0 es 0 y el valor máximo que puede tomar esa función es tangente de alfa. Entonces, si hago ese análisis, llego a la conclusión de que el mínimo factor de seguridad, entonces, se alcanza cuando el tangente de beta es máximo. Porque el factor de seguridad es inversamente proporcional a tangente de beta. Por lo tanto, el mínimo factor de seguridad que yo puedo obtener de este análisis es cuando beta es igual a alfa. ¿Ya? Eso está descrito acá. Lo cual quiere decir que el factor de seguridad de ese talud, material granular sin cohesión, es tangente de phi partido por tangente de alfa. Esta expresión que está acá, por simple que parezca, es súper útil. ¿Ya? Y lo que nos dice en el fondo es que, si ustedes lo piensan bien, de partida, nos dice los materiales granulares,
cuando yo analizo una potencial superficie de falla, los materiales granulares que no tienen cohesión, ellos no forman cuñas de fallas cuando están en una condición crítica, ¿ya? Sino que más bien lo que ocurre es que no pueden tender ángulos que son más inclinados que el tangente de phi. En otras palabras, si el parámetro resistente de estos materiales es phi, yo no puedo tender ángulos que sean mayor que ese phi. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en tal caso el factor de seguridad sería menor que 1. O sea, la condición más crítica, que sería factor de seguridad igual a 1, es aquel donde el alfa, perdón, alfa es igual a phi. ¿Ya? Ustedes saben que un factor de seguridad igual a 1 es una situación de equilibrio límite, ¿cierto? Límite de estabilidad. Un factor de seguridad igual mayor a 1 quiere decir que es una condición más favorable, perdón, porque las fuerzas resistentes son mayores que las solicitantes. Entonces, en la condición límite, donde el factor de seguridad es igual a 1, el alfa es igual a phi. Yo no puedo tener situaciones en las cuales el factor de seguridad es menor que 1. Por lo tanto, es imposible que el alfa sea mayor que phi. ¿Ya? Entonces, teniendo en mente el phi y el alfa, la inclinación, yo puedo tener muy buenas estimaciones de cuál es el factor de seguridad de un material granular. Voy a volver a la presentación anterior. En este caso del acopio de maíz, por ejemplo, yo podría argumentar que esta condición, donde la inclinación es 22 grados, es una condición límite, ¿ya? O incluso podría ser un poquito, quizás un poquito, un factor de seguridad levemente superior a 1, pero en cualquier caso muy cerca de 1. Entonces yo podría quizás asociar ese ángulo con el cual queda el acopio de maíz a un valor muy parecido al ángulo de fricción interna. ¿Ya? No es exactamente igual, pero muy parecido. Si yo quisiera depositar el material con un cierto nivel de energía más favorable, a lo mejor en una superficie mucho más rugosa, poner así los granitos con mucho cuidado, lo que sería muy difícil es llegar a una inclinación mayor al ángulo de fricción interna de ese material. ¿Ya? Por ejemplo, si el ángulo de fricción fuera 24 grados, pongamos, yo no puedo hacer acopios de 25 grados o de 30 grados. Eso es lo que nos dice esta expresión que acabamos de deducir. Para poder aplicar esta expresión que acabamos de deducir para el caso estático, yo tengo que estar en una condición nuevamente donde sé que no hay cohesión. O sea, cualquier tipo de material granular arenoso, acopio en general, que no son capaces de desarrollar esa cohesión, aplica esta condición. Es una expresión extremadamente útil que la deben tener por ahí grabada en alguna parte de su memoria. El segundo caso que vamos a analizar es también un caso en suelo no cohesivo, esto es todo no cohesivo, digamos, solamente friccional, pero en una condición pseudoestática. En una condición pseudoestática, lo que se agrega en el análisis de la cuña, que se forma eventualmente, recuerden que si bien nosotros definimos una cuña, al final llegamos a la conclusión de que no hay cuña. En ese caso se agrega una fuerza inercial en el análisis, que es esta que aparece acá, como K sub H por W. K sub H por W es la fuerza inercial que es proporcional al peso, y ese coeficiente de proporcionalidad es un coeficiente sísmico K sub H. Ese K sub H se puede determinar de la misma manera como se determinaba el coeficiente sísmico horizontal en el caso de taludes. ¿Ya? En el caso más simple, se puede estimar a partir de la aceleración efectiva máxima, por ejemplo, de la norma NSH 433, dividiéndola por 2. Entonces, si estoy en zona 1, zona 3, que es zona costera,
el A sub 0 es 0,4. Entonces, dividiendo eso por 2, me da 0,2. Entonces, podría usar un caso H de 0,2 para esa zona. También, así como se utiliza esta simplificación de la norma, también se pueden utilizar todas las formas de determinar el caso H que yo les mostré en una presentación basado en un artículo de Campaña y Barrera, donde se muestran un montón de fórmulas que permiten establecer el caso H a partir de la aceleración máxima que uno pueda estimar en un sitio de interés. ¿Ya? Eventualmente, si uno quisiera incorporar en el análisis un coeficiente sísmico vertical, la condición más desfavorable en ese caso sería, eso no lo hice acá, digamos, pero lo pueden hacer ustedes, sería considerar aquí una fuerza adicional que es proporcional a un coeficiente sísmico vertical por el peso. ¿Ya? Entonces, si yo considero solo el caso H por W, eso es más desfavorable que la condición estática, naturalmente. Si además considero una fuerza inercial vertical, que a sub V por W es aún más desfavorable. Entonces, en algunos proyectos se usa el caso V, en otros no. Pero siempre pensando en que el caso V es una condición aún más desfavorable. Entonces, para poder hacer el análisis, para poder estimar el factor de seguridad de este caso, lo que se hace es exactamente análogo a lo del caso anterior. Se identifican las fuerzas solicitantes a lo largo del plano de deslizamiento y las fuerzas resistentes. La fuerza solicitante, además de la componente estática, que es omega seno de beta, ahora hay que incorporarle una componente pseudoestática, que es caso H omega por coseno de beta. Y la normal ahora, que es la que me permite calcular la fuerza resistente, va a estar reducida. Si antes era omega coseno de beta, ahora debo restarle un término que es caso H omega seno de beta. Si ustedes quisieran incorporar la fuerza vertical, tendrían que agregarla tanto en la fuerza solicitante como en la fuerza resistente. Entonces el factor de seguridad, haciendo todos los reemplazos, uno puede llegar a la conclusión de que es esta expresión de acá. ¿Sí? Y nuevamente, esta expresión es un factor de seguridad que depende de beta. Beta, recuerden ustedes, es un parámetro que desconozco. Entonces lo que hay que hacer aquí es exactamente análogo a lo que hicimos en el caso estático. Es decir, tratar de estimar cuál es el alfa que nos da el mínimo factor de seguridad utilizando esta expresión. Y la conclusión es básicamente la misma. La condición más desfavorable es cuando el beta es igual a alfa. Cuando uno hace el reemplazo en la expresión anterior de beta igual a alfa, llega a esta ecuación de acá. ¿Ya? Y fíjense que aquí aparece caso H en el numerador y en el denominador. Si uno quisiera recuperar el caso estático, es decir, con un caso H igual a 0, si caso H lo impongo igual a 0, para recuperar la condición estática, entonces se me va el término caso H arriba, el caso H abajo, y me queda nuevamente que el factor de seguridad es tangente phi partido por tangente alfa. Entonces, esa es una forma de verificar que lo que se hizo acá está bien. ¿Ya? Si van teniendo dudas, me avisan y puedo aclarar cualquier cosa que quizás haya pasado un poco rápido. Ya, el caso número 3 es similar al caso 1, digamos, con la diferencia de que ahora el talud está completamente sumergido. ¿Por qué es interesante este caso? Porque muchas veces este tipo de taludes se materializan en obras portuarias, cuando se hacen rellenos hidráulicos, ¿no? O en cualquier situación donde tenga relleno hidráulico. ¿Qué quiere decir un relleno hidráulico? Es un relleno que se materializa, por ejemplo, en la costa donde yo tengo agua, digamos, y yo quiero construir algo. ¿Ah? En particular, por ejemplo, no sé, una isla
una isla artificial, ¿ya? El aeropuerto de Tokio, por ejemplo, se construyó en una isla artificial. Para eso tuvieron que hacer un super mega relleno grandísimo y todo ese material lo tuvieron que traer de alguna parte y voltearlo en el mar y empezar a construir considerando, digamos, las mareas, eventuales los ángulos de inclinación con los cuales quedaba el talud, etc. Entonces uno, digamos, va construyendo en etapas, volteando, y eventualmente lo que quiere es que la superficie del talud salga por sobre el nivel del agua, ¿cierto? Entonces es muy interesante conocer en ese caso cuáles son los factores de seguridad asociados a estos taludes, porque uno podría eventualmente perfilar esos taludes y dejarlos con un factor de seguridad mayor. Entonces imagínense que el mismo talud que analizamos en el caso 1, ahora lo estamos analizando todo sumergido, ¿ya? La única diferencia con el análisis estático anterior es que ahora, dado que está todo sumergido, el peso que yo debo considerar es el peso boyante, ¿ya? Entonces aquí fíjense que en vez de aparecer omega, aparece omega prima. Entonces, omega prima en este caso sería igual al peso específico boyante por el área transversal de la cuña. El área transversal en este caso sería todo lo que estoy achurando. Eso quiere decir que el peso boyante tendría unidades de fuerza partido por longitud, o fuerza por unidad de longitud, en el fondo, que sería la longitud que entra y sale de la lámina. El gamma boyante, recuerden ustedes, es el gamma SAT menos el gamma del agua. En el caso anterior, donde teníamos un suelo ya sea seco o con algo de humedad, el peso iba a ser en ese caso el peso específico seco por la misma área transversal de la cuña, o el peso húmedo, dependiendo de la condición que analice. Ya, lo que vamos a hacer acá para calcular el factor de seguridad es levemente distinto a lo que hicimos anteriormente. Y quiero mostrarles esta forma de analizar porque se utiliza mucho también en la práctica. Entonces lo que dice acá es que una forma alternativa de encontrar el factor de seguridad es calcular el equilibrio de las direcciones X e Y de la figura y reducir la resistencia al corte del material por un Fs. Entonces, fíjense que ahí hay un eje coordenado que está arriba, que lo voy a mostrar en rojo, aquí. El eje nos dice X es la dirección a lo largo del plano de falla y es la normal. Entonces, lo que yo puedo hacer para encontrar el factor de seguridad es reducir la resistencia al corte del material. Entonces, cuando yo hago el equilibrio en I, de la cuña, naturalmente, me doy cuenta de que la normal es omega prima por coseno de beta, es lo mismo de antes. Y cuando hago el equilibrio en X, llego a la conclusión de que la fuerza de gravedad que está actuando para que esto se mueva hacia la derecha, que es omega prima por seno de beta, es igual a la fuerza que resiste ese movimiento. Y esa fuerza que resiste el movimiento es la normal por tangente de phi. Eso sería el equilibrio, ¿ya? Aquí, cuando estamos hablando de equilibrio, no cabe espacio para un factor de seguridad. Pero el truco que se hace acá es decir, para incorporar el factor de seguridad al análisis, lo que yo voy a hacer es reducir la resistencia al corte del material, que es n' tangente de phi, por este coeficiente, ¿ya? Por este coeficiente Fs. Entonces fíjense que la definición, si bien entrega los mismos resultados que lo que hicimos en los casos anteriores, no es igual, ¿no? En el caso anterior nosotros decíamos el factor de seguridad se define como fuerzas resistentes partido por fuerzas solicitantes. Acá no. Acá lo que se dice es yo voy a hacer el equilibrio en ambas direcciones y donde quiera que me aparezca la resistencia al corte del material, yo voy a reducir eso por un Fs. Entonces, esta expresión que está acá es la que voy a utilizar para calcular el factor de seguridad.
Entonces lo que hago simplemente en esta expresión que acabo de encuadrar es reemplazar la normal. Si reemplazo la normal, puedo despejar entonces el factor de seguridad. Como el peso boyante o el peso efectivo aparece a los dos lados de la ecuación, entonces se cancela y me queda exactamente la misma expresión que en el caso estático, en el caso 1 que analizamos. Factor de seguridad es tangente phi partido por tangente beta. Nuevamente acá hay que tener consideración de que beta es un parámetro, cuyo caso más desfavorable es cuando beta igual a alfa. Por lo tanto, el factor de seguridad va a ser, para el caso sumergido, es exactamente igual que el del caso seco o húmedo. Tangente phi partido por tangente alfa. No hay variación. Lo único distinto que muestra acá es cómo poder incorporar el factor de seguridad en el análisis. Lo hicimos a través de una reducción de la resistencia al corte del material. Esta definición y esta salvedad que hice acá también se podría considerar para el caso de estabilidad talude. Perdón, para el caso de estabilidad de muros de contención. También se podría considerar el factor de seguridad como una reducción de la resistencia al corte. Eso no lo vimos anteriormente, pero se puede también, en todos los casos, digamos, reinterpretar definiendo equilibrio y después reduciendo la resistencia al corte. El cuarto caso que analizamos en este documento es también un talud sumergido, ahora en una condición pseudoestática. Y ustedes ya saben que lo que hay que hacer en ese caso es incorporar el efecto inercial de la fuerza que genera, digamos, el movimiento. ¿Ya? Y ahora la particularidad de este caso, que hay que tener en consideración, que esa fuerza inercial es proporcional al coeficiente sísmico, pero también es proporcional al peso completo de la cuña. Es proporcional al W, no al W'. Porque se supone en este caso que la fuerza inercial actúa sobre tanto las partículas que están conformando este talud, como en el agua que está dentro de los espacios de las partículas. Esa es la única salvedad que hay que hacer, hay que tener en consideración. Entonces, al hacer eso, y al utilizar la definición del factor de seguridad que ya les comenté anteriormente, que es una reducción de la resistencia al corte, haciendo exactamente el mismo proceso, y aquí vi que hay un error que tengo que corregir. ¿Ya? Y además considerando las definiciones de peso efectivo, que era el área transversal por el peso específico boyante, y el peso total, que es proporcional al área, pero por el gamma saturado. Cuando uno hace esas salvedades e incorpora la componente de inercial tanto en el equilibrio en Y como en el equilibrio en X, uno puede llegar a una expresión que es un poquito más compleja para el factor de seguridad, donde aparece tanto el peso específico boyante del material, el peso específico saturado, el coeficiente sísmico horizontal, el ángulo de fricción interna del material y aparece el ángulo beta nuevamente, que es este parámetro que define la superficie de falla. Nuevamente aquí, como el mínimo factor de seguridad se obtiene cuando beta igual a alfa, la expresión última que uno puede encontrar es la que está acá. ¿Ya? Entonces, de esta manera, si hiciéramos el resumen de todo, vamos a tener factor de seguridad para el caso seco, estático, que es igual al sumergido estático, el caso pseudoestático seco y el caso sumergido pseudoestático, ¿no? Esos son los 4 factores de seguridad que vemos acá, que en la práctica son bastante útiles como forma de verificación de métodos más complejos para estimar factores de seguridad, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno utiliza software, necesita expresiones simples para poder corroborar su análisis o tener de alguna manera ideas de primer orden de cuál puede ser el factor de seguridad de una estructura. Entonces, con todas estas expresiones uno puede manejarse y tener esas ideas de primer orden, ¿ya? Así que esto se los dejo en un curso, ya está todo arriba, así que
si tienen dudas, digamos, revísenlo. Si tienen alguna duda, lo podemos comentar en las clases siguientes. Para terminar la clase de hoy, quisiera referirme nuevamente a las formas de cómo fallan los taludes. Nosotros ya vimos en el caso de materiales granulares, que fue todo este apunte que yo les preparé, se lo subí y además les expliqué de cómo funcionaba. En este caso vimos que si estoy en presencia de un material puramente granular con resistencia al corte friccional y no cohesiva, nosotros definíamos una cuña de falla que en realidad uno llega a la conclusión de que nunca existe esa cuña de falla, ¿no? Porque siempre el beta que la definía y definía esta inclinación era igual a alfa. Por lo tanto, si bien uno la define como una ayuda para el análisis, en realidad no es tal, no existe esa cuña. Entonces los materiales granulares cuando fallan así a través de la superficie, digamos. No fallan, no tienen fallas profundas, como las que aparecen en esta lámina de acá. Si yo tuviera ese acopio de maíz, por ejemplo, que estoy poniendo el material desde arriba con una cierta energía, las partículas se organizan de tal manera que son capaces de sostener un cierto talud, que en este caso era como 23 grados o 22 grados. Esa es una condición estática. Ahora, si viniera un sismo, si viniera un terremoto, lo que ocurriría es que probablemente las partículas se ordenarían de tal forma que todas las que están cerca de la superficie empezarían a rodar y se acomodarían de tal manera que formarían un ángulo un poco más tendido. Es muy difícil que se produzca una falla profunda. A lo más se podrían generar fallas superficiales, muy, muy pequeñitas. Bueno, lo que ocurre en el caso de materiales ahora que son de tipo cohesivo, es decir, que no solamente tienen fricción, sino que tienen cohesión entre sus partículas, es que los mecanismos de falla son levemente distintos, ¿ya? Y lo que aparece en esta lámina, sobre todo en los esquemas B, C y D, son superficies de falla potenciales que podrían generarse en materiales de ese tipo. Entonces yo aquí podría decir que este material tiene resistencia al corte dado por cohesión y fricción. Todo esto de acá. Entonces me voy a referir solamente partamos por el C. ¿Ya? Esta superficie de falla potencial se llama una falla o un deslizamiento de pie de talud, donde todo lo que está en rojo ahí segmentado, yo lo recargué, aquí se le llama arco de falla. Esa es la superficie de falla que se forma. Y esta superficie en particular tiene la característica de que parte arriba en el coronamiento del talud, baja y llega hasta justo el pie, que es la intersección ahí entre la línea horizontal de terreno y la inclinación del talud. Ahí se denomina toe. Entonces, fíjense la forma. Cuando hay materiales que tienen cohesión y fricción, la forma de estas fallas son más circulares, ¿ya? No son planas. Y efectivamente, si se generara un deslizamiento ahí, podría ocurrir una falla de ese tipo. Podría dejar un escarpe de ese tipo, ¿ya? Todo ese material que está acá en la potencial cuña de falla deslizaría hacia la izquierda, se acomodaría a lo largo de ese arco de falla que se ve, o superficie de falla. El caso D es muy parecido, con la diferencia de que esta superficie de falla ahora no sale justo en el pie, sino que sale un poquito más arriba. Por eso mismo se llama un deslizamiento de talud, porque la falla sale por el talud, no es un deslizamiento que sale al pie. Pero el mecanismo es exactamente igual. Y la característica de la superficie de falla es que es de tipo más circular, no es plana. Y la última, que es la B, tiene la característica de que en este caso el talud está en un suelo, digamos, en un suelo dado, que aquí se denomina stiff soil, pero supongamos que es un suelo cualquiera, ¿ya? No consideremos esta descripción que no es muy afortunada quizás. Consideremos que es un suelo cualquiera, pero con la diferencia de que en la base del talud hay un suelo más rígido.
que este sí se denomina stiff soil, que es el que está ahí achurado con líneas diagonales. ¿Mm? Entonces lo que podría pasar en algunos casos es que la superficie de falla que se forma también es de tipo circular, pero es mucho más profunda. Es tan profunda que incluso una parte de esa superficie de falla es tangente a la intersección entre esos dos materiales, o a la unión de esos dos materiales, entre el material rígido de la base y el material que conforma el talud. ¿Ya? Entonces, esa situación se conoce como falla profunda. Una falla profunda que es capaz de pasar por o ser tangente a un estrato de suelo más profundo que es rígido. ¿Ya? Y aquí nuevamente, material conformado por una resistencia al corte con 6 phi, falla relativamente circular, pero con la característica de que esa falla es mucho más profunda, mucho más abajo. Esa también podría ser una condición muy desfavorable para este tipo de estructura. Si nos vamos ahora al dibujo A, aquí también se podría generar una potencial falla circular, pero ahora está ayudada por una capa de suelo que tiene esa forma, ¿no? Entonces, en realidad, ahí hay una especie de capa que es más débil que favorece ese tipo de mecanismo, ¿no? A lo largo de esto que está más en gris claro. Entonces, podría decirse que es una falla condicionada por esa capa de suelo que es un poco más débil. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver a partir de la clase siguiente, que es una metodología que se conoce como método de las dovelas, va a permitir analizar el factor de seguridad de un talud que está en materiales con cohesión y fricción. El apunte que le subí hoy día describe más o menos de qué trata esa metodología. Es una metodología que uno la puede entender, digamos, incluso la puede programar manualmente, pero el uso principal se hace a través de software. La tarea de este curso, entonces, lo que hace es diseñar taludes, ¿cierto? Diseñar o verificar taludes para ciertas condiciones utilizando software que emplean el método de las dovelas. Entonces es importante que sepa más o menos de qué se trata. Las próximas clases no solamente vamos a ver aspectos teóricos, sino que vamos a tratar de ver ejemplos de cómo modelar un talud, ¿cierto? Con sus parámetros, con los materiales, y tratar de buscar cuáles pueden ser estas superficies de falla más críticas, donde uno puede estimar factores de seguridad y ver qué tan seguro o qué tan estable es un talud frente a una condición ya sea estática como pseudoestática. Así que, bueno, no sé si tienen más dudas para finalizar la clase de hoy. Nuevamente, tan pronto termine esto, se los voy a subir para que lo tengan disponible los compañeros que no pudieron asistir. La clase auxiliar de mañana voy a pedir a José que le explique un poco la tarea. Si quedan dudas, yo las puedo volver a pasar el día jueves. Lo importante es que empiecen ya esta semana van a tener las herramientas para poder empezar a resolverlas, así que es bueno que lo vayan adelantando. Así que eso, no sé si tienen más dudas. Si no tienen dudas, yo creo que podemos dejar la clase hasta acá. Así que tengan todos muy buen día. Nos vemos el próximo jueves.